Saludos, este es Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estamos en este lugar y en este momento listos para empezar una enseñanza que creo que va a ser de bendición para muchas personas. Y es una continuación de lo que Dios ha estado depositando en mi espíritu para poder transmitir a su pueblo, a la iglesia, en el sentido de que hemos sido diseñados por el Señor para ser santos. Somos un real sacerdocio, somos un pueblo adquirido, somos un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea que estábamos en tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y quiero hacer una introducción usando las palabras de nuestro Señor cuando Él dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y quiero acostumbrarme a empezar las enseñanzas que el Señor me entrega con su palabra. Y cuando me pongo a pensar en esas palabras, cuando Él dijo eso, que la vida nuestra no consiste en la abundancia de los bienes que posee, mi mente empieza a pensar muchas cosas. Estaba viendo a gente muy rica, muy rica. Estamos hablando no de millonarios, sino de los que tienen miles de millones, o sea, los billonarios con B. Y estaba viendo su estilo de vida y los yates que tienen, que cuestan 100, 200 millones de dólares. Y uno de ellos tenía cáncer y se le veía un hombre como de 60 años. Y él dijo, bueno, que no sabía qué hacer. Y así que se puso a edificar y a renovar otra vez, a construir otro yate nuevo. Y que no le importaba más porque no estaba acostumbrado a estarse quieto. Me hizo pensar mucho cómo es que la vida del hombre realmente es como dijo el Señor, es como la hierba del campo. La vida del hombre, nuestra vida, dura tan poco como dura la hierba del campo. Y toda la gloria y todo el éxito que podamos adquirir en el tiempo que estamos aquí es como la flor de la hierba, que cuando la hierba se seca y muere, también la flor cae y también muere. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estaba meditando y quería decir que para aquellos que tenemos el privilegio de haber sido bendecidos por el Señor, para comprender que nuestra vida trasciende hacia lo eterno, de que vale el esfuerzo que nosotros pongamos en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que está escrito: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, después de saber de que la vida es tan corta, que sí vale el esfuerzo, vale que nos esforcemos, que anhelemos y que luchemos y que peleemos por aquella bendición que ha sido ganada por nuestro Dios. La salvación que Dios ha ganado para nosotros ha costado su sangre preciosa. Entonces, quiero que esta enseñanza sirva como una herramienta para poder luchar, esforzarnos, armarnos, de una verdad que está a nuestro favor. ¿Cuál es esa verdad que está a nuestro favor? Que Dios nos diseñó para tener victoria sobre el pecado. Y vamos a ver aquí que la mente nuestra juega un papel muy importante, y para eso quiero empezar leyendo lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33, este famoso pasaje. Donde dice el Señor, hablando de su pueblo, de la casa de Israel y la casa de Judá. O sea que está hablando de los dos pueblos que se unieron, o sea que el verdadero Israel. Dice en el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón,
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Y para dar una segunda confirmación, el mismo pasaje, pero contado en Hebreos capítulo 8, de la misma manera, está registrado aquí en Hebreos capítulo 8, verso 8, dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Quiero subrayar este versículo 10 que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces me estaba pensando cómo es posible que Dios pueda poner sus leyes en nuestra mente. Eso es lo que está escrito. Y esa palabra mente en el griego es la palabra nous. Mente. Pondrá sus leyes en la mente de nosotros. Y aquí en Santiago, capítulo 1, vamos a hacer... El título de esta enseñanza se va a llamar La victoria está en la mente. Y aquí tenemos un gráfico donde vamos a explicar la dinámica de la tentación, de la concupiscencia, del problema que hay en nuestra mente y cómo llega un momento que se insemina, por así decirlo, lo que va a causar el pecado, y el pecado, una vez consumado, lo que va a producir es una separación de Dios. Y voy a leer aquí en Santiago capítulo 1. Dice, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces yo voy a ir escribiendo aquí palabras claves que nos van a ayudar para tener la victoria sobre la mente. Número 1 está la palabra soportar. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y esa palabra tentación es peirasmos, que significa pues examinados, un experimento o un ensayo que que pasa la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, peirazo, o sea, esa palabra tentado es peirazo, es una prueba. Cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser probado, tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esa palabra concupiscencia es la número 1939 que se lee en griego epitumía, que significa deseos, anhelos, hasta lujuria. O sea que dice que cada uno es tentado, probado cuando de su propia epitumía, o sea, de su propio deseo, anhelo o lujuria, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte.
Entonces, vamos a ver aquí cómo es que se produce esto. Si este círculo va a simbolizar, vamos a decir, el objetivo con lo cual esta persona, sea hombre o mujer, está siendo atraído, pero está siendo atraído, dice, de su propia concupiscencia. Vamos a suponer que la concupiscencia está aquí. La palabra del Señor dice que cada uno es probado cuando de su propia concupiscencia es atraído. O sea que para que algo nos atraiga, y vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que esto que atrae a algunos sea pues una mujer con cabello largo, con bonitos ojos, que la parte superior y la parte inferior, hasta los pies, hasta los dedos de los pies a veces causan algún tipo de atracción a un hombre. Cualquiera que sea el caso, puede ser una pantalla de televisión, donde en esa pantalla de televisión se pueden ver muchas cosas que a Dios no le agradan. Hay muchas cosas, y esto va dirigido a todos los hijos de Dios que de alguna manera están luchando porque no quieren pecar más. Y vamos a enseñar aquí la manera en que ellos pueden desarrollar y ejercitar continuamente la victoria. Y está aquí en la palabra de Dios. Aquí estamos viendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, número uno, primeramente es atraído. O sea que esta persona aquí, lo que primero sucede es que es atraído hacia este objetivo. Este es número uno. Número uno, al ser atraído, llega un momento que se produce una inseminización, ¿cómo le digo? Se produce una inseminación. Lo que yo diría, el depósito de una semilla, donde dice acá, es atraído, pero después que es atraído, dice el número 2, es seducido. Cuando después de ser atraído es seducido, la seducción vino porque aquí hubo algo que se sembró para que produzca un resultado, y el resultado fue el pecado. O sea que este hombre, su deseo, el primer error que cometió es el ser atraído. La atracción produjo un engendramiento a través de una semilla que, al unirse con la seducción, produjo y dio a luz un pecado. Hasta ahí todavía no pasó nada, pero el pecado, cuando ya toma posesión del objetivo, entonces produjo la muerte, o en otras palabras, thanatos, que thanatos en griego significa separación. Produjo la separación con Dios. Entonces aquí lo que vamos a enseñar es cómo obtener la victoria sobre el pecado siempre y cada vez. ¿Por qué? Porque está escrito que la voluntad de Dios es de que seamos santos. Está escrito, como dice la palabra de Dios en Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El Señor le dijo a la mujer que fue encontrada en el mismo acto: hija, no te condeno, vete y no peques más. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El mismo Señor dijo con sus labios: sed santos, apartados, consagrados, así como yo lo soy. O sea que es imposible que Dios pueda mentir. Entonces, lo que pasa es que no estamos entendiendo. Nosotros podemos tener la victoria siempre sobre el pecado, pero el problema está que mucha gente comienza a luchar demasiado tarde. El problema es que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia,
la atracción. Aquí es donde se debe de tener todo. Porque cuando ya pasa al otro punto, cuando dice la concupiscencia es atraído y seducido. Ya cuando la atracción produjo una seducción, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque todo hasta aquí, de la atracción hasta la seducción, y diría yo hasta el pecado, todo esto sucede en la mente. Hasta aquí. El pecado, cuando es consumado con los miembros de nuestro cuerpo, entonces ya produce la muerte. Pero el pecado no es el acto mismo, por ejemplo, de adulterar o de fornicar. Y eso lo vamos a ver en las Escrituras en Marcos. Vamos a ir a Marcos. ¿Sabe dónde está? Marcos, uno de los primeros capítulos. Capítulo 7 de Marcos. Dice, voy a leer desde el versículo 18, Marcos 7, 18, hablando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Aquí el Señor estaba hablando de que cuando pues los fariseos se lavaban las manos y tenían problemas que la gente no se lavaba y algunos no podían ni comer porque no se habían lavado las manos, era una costumbre. El Señor estaba enseñando que no es lo que los microbios o los gérmenes o las cosas exteriores que nos introducimos en el cuerpo realmente van a contaminarnos. Y no estaba hablando de las cosas físicas, porque ciertamente si uno va a comer una comida que está malograda va a hacernos daño físicamente. No estaba el Señor concentrado en lo físico. Por eso dice, no puede contaminar, y la razón que no puede contaminar es porque no entra en el corazón. O sea que para Dios lo que contamina es lo que entra en el corazón. Y estamos viendo que cada uno es tentado cuando de su propio corazón, de su propia concupiscencia. Y vamos a ver que dentro del corazón lo que hay son pensamientos. Y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a darnos cuenta que ese es nuestro primer punto de batalla, el pensamiento que se te viene. Por eso dice la palabra de Dios, el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos. O sea, número uno, de dentro del corazón salen los malos pensamientos. De dentro del corazón salen los malos pensamientos, número uno, y hay 12 características. Número 2, los adulterios. Número 3, las fornicaciones. Número 4, los homicidios. Número 5, los hurtos. Número 6, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Yo conté ahí 12, una docena. De ahí sale la locura, la necedad, el libertinaje, el ojo maligno. La envidia lo llama en algunas versiones el ojo maligno. Nace la calumnia. Y lo interesante de todas estas características es que el Señor dijo, todas estas maldades de dentro salen
y contaminan al hombre. O sea que de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Salen del corazón del hombre. Pero dentro del corazón del hombre, si vamos a hacer algo simbólico, dentro del corazón del hombre lo que hay son pensamientos. Pensamientos. O sea, es difícil de explicar la diferencia entre el espíritu, el alma, la mente, las emociones y todo eso. Muchas enseñanzas hay de ese tipo. Pero en esta hora yo lo que quiero ver es cómo puedo yo entregar lo que el Señor me ha entregado y dárselo. No es fácil, pero de eso, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Lo que queremos enseñar es que el corazón es como un depósito. Dentro de ese corazón lo que hay son pensamientos. Son los pensamientos lo que atrae aquello que puede producir y engendrar el pecado. Ejemplo, ahí lo que dice primero es, de dentro del corazón sale primeramente, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. Los malos pensamientos producen los adulterios. O sea, que no se puede consumar un pecado de adulterio si primero no ha habido, número uno, una atracción. Después que viene la atracción, algo que te atrae, esta atracción no viene porque sí. Esta atracción lleva malos pensamientos. Al haber malos pensamientos, lo que puede pasar con esos malos pensamientos es que va a engendrar, en un momento engendra, insemina a la seducción. Cuando ya la atracción insemina la seducción, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se produjo es un adulterio, es una fornicación, porque la fornicación también tiene que hacer con un ser humano. O sea que el pecado siempre tiene que ver en hacer daño a otro ser humano. Por eso que el Señor dijo que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no robarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En esa ley se junta todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el que ama no hace daño al prójimo. Entonces, cuando una persona adultera está dañando a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su descendencia. Cuando un hombre está fornicando, está dañando su propio cuerpo, está dañando su futuro. Está dañando el futuro de la otra persona. Cuando, pues ni qué hablar, los homicidios, cuando ya se consuma un homicidio, no solamente trae pues la muerte de un ser humano, sino también trae la muerte espiritual o la separación con Dios. Pero este punto de acá ya es demasiado tarde. En la línea de lo que estamos hablando, que empieza acá en 0, viene la atracción, viene la seducción, luego viene el pecado y ya luego viene la muerte. O sea que desde aquí hasta aquí hay un trayecto. El problema es que muchas personas empiezan a preocuparse acá. Y luego que viene este punto, es un tremendo problema. Mucha gente aquí en este punto necesita liberación. ¿Por qué? Porque había abierto la puerta al reino de las tinieblas. Porque está escrito que, bueno, Satanás es el que tenía el imperio de la muerte. Todo lo que tiene que ver con muerte, con tinieblas, no pertenece a Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el primer paso donde debemos de tener toda este proceso de atracción, de inseminar la seducción, y luego la seducción va a dar a luz el pecado, y el pecado una vez consumado va a dar a luz la muerte. Este punto acá es demasiado tarde. Nosotros tenemos que empezar a parar todo este asunto en la atracción. ¿Por qué? Porque del corazón nacen
salen los malos pensamientos. Esos malos pensamientos van a producir adulterio, fornicación, inmundicia, va a producir todo lo que está aquí: hurtos, maldades, engaños, lascivias, envidias, soberbias y sed. Todo esto es contra el ser humano, contra el prójimo. Por eso que ahí mismo en Santiago, en este mismo pasaje que hemos estado leyendo, pues lo que estamos usando como gráfica, allí dice en el capítulo 1, me parece. Capítulo 1, me parece. Sí, capítulo 1. O sea que usando el mismo contexto de lo que vemos leyendo, donde pues terminamos el 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y un poquito más adelante, en el versículo 19, dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. O sea, en el contexto de lo que es la concupiscencia, la atracción, la seducción, el pecado y la muerte, en ese contexto, el apóstol Pablo donde dice: por esto, dice, todo hombre, toda mujer, toda persona sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Qué significa eso? Preste atención a lo que estás pensando. Presta atención a tus pensamientos, porque cuando una persona es tardo para hablar, es que está pensando, estás analizando qué estás pensando, qué está pasando a tu alrededor, qué está pasando contigo. Por eso que la palabra, cuando dice lo que dice en el verso 19, no es un texto salido fuera de contexto, está hablando del mismo tema, está hablando de este problema. Por eso que Dios nos sugiere en su palabra: por esto, piensa bien, actúa prudentemente. ¿Qué es lo que está pasando? No te aceleres. No hables tanto, piensa, porque Dios sabe que lo que contamina y lo que va a producir la muerte al final, pues son los malos pensamientos. Ahí empieza todo. Por eso que Dios quiso, diseñó y puso su ley en nuestra mente. Yo voy a... Vamos a ver si... El Señor puso su ley. Vamos a borrar en nuestra mente. Entonces vamos a poner una segunda palabra aquí para alcanzar victoria en todo lo que estamos hablando y vamos a hablar. Por esto, todo hombre, hermanos, sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos aquí poner en una palabra? Pronto para oír, tardo para hablar. Yo diría ser prudente, prudencia en nuestra mente, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está pasando. Tenemos que soportar, tenemos que tener prudencia cómo estamos pensando, porque no debemos de confiarnos en eso. Por eso dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta ley. Entonces, el número 3, enfocarse en la perfecta ley, que es la palabra de Dios. Enfocarse en la palabra de Dios. Ahora,
Aquí hay algo bien interesante. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. No solamente dice en la ley, sino en la perfecta ley. Y ahí dice ¿cuál? La ley de la libertad, y persevera en ella. O sea que enfocarse y luego hay que tener perseverancia. Hay que perseverar. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Por eso es que cuando vimos aquí que Dios pone, según la palabra de Dios, Dios pone la mente, la ley de Dios la pone ¿en dónde? Según la palabra de Dios. Aquí. Y mente dijimos que era el griego nous. Aquí la mente. Eso es lo que dice la palabra. Yo le voy a decir algo y pues el que tiene oídos para oír, que oiga. El que no entiende, como dice la palabra, el que ignora, ignore. No hay problema. Pero yo creo, por las Escrituras, que nuestro corazón es una dimensión, es como un depósito. Porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado. Es como este vaso. Este vaso es un contenedor, es una vasija, es un recipiente que contiene agua en este momento. Esta agua fue depositada aquí. Así es el corazón. Es como un depósito que puede contener cosas. Y el Señor dice que Él puso su ley en nuestro corazón. Y yo creo que nuestro corazón es nuestra mente. Él dijo que iba a cambiar nuestro corazón. En la palabra de Dios dice que Él iba a quitar nuestro corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne. La palabra de Dios dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, no la que se hace con la mano en lo físico, en la carne, sino la que se hace en el corazón. Entonces, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Entonces voy a avanzar y vamos a ir a Romanos voy a leer capítulo 6. Este versículo bien importante que lo hemos leído muchas veces, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, verso 6, donde hemos leído aquí muchas veces: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Voy a leer aquí el versículo 1 de este mismo capítulo. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que, ¿cómo vamos a pecar si estamos muertos al pecado? Es lo que está diciendo. Ahora, versículo 15. ¿Qué pues? Dice: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta: en ninguna manera. O sea que no existe teológicamente, pues haciendo una teología y en una hermenéutica correcta y honesta, no existe otra forma de interpretar que la voluntad de Dios
es de que el pecado no debería y no tendría que tener poder sobre nosotros. Como dice aquí el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Al estar bajo la gracia, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Porque no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido, y aquí está la clave, habéis obedecido, pero tiene que ser de corazón. O sea que, como dije yo, ¿dónde está la ley de Dios? Según la palabra de Dios, está en nuestro corazón, está en nuestra mente. Vamos a ponerlo así como si fuera un calabazón así. Parece un alien ya ahí. ¿Ah? ¿Está feo eso? Vamos a suponer que Dios pone la ley de Dios, la escribe y la pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Y acá dice que aunque éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón. O sea, ¿dónde tiene que hacer o dónde tiene que hacerse el cambio? La conversión. Ay, en mi corazón, dice alguien, no, ay, yo siento. Y de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, Dios no te dijo que, pues, en tus sentimientos. Dios no te dijo que, pues, sientes algo lindo. Porque hay mucha gente que va a conciertos cristianos con música, rock y bastante ruido, humo, muchos que saben de humo. No hay ninguna diferencia entre una discoteca mundana y un concierto cristiano, entre comillas. Y yo veo muchos que están con la mano levantada y veo llorando y algunos tiemblan. Y digo, wow, aparentemente pues pareciera que hay una conversión, están llorando y todo. Pero lo que me llama la atención es que van a su casa y siguen viviendo de la misma manera. Entonces, algo está mal. Lo que está mal es que Dios no puso su espíritu. Vamos a poner aquí en el corazoncito aquí de donde están los sentimientos. Lo puso aquí, arriba. Entonces, habéis obedecido de corazón a aquella forma, o sea, aquella figura, un ejemplo, un modelo de ¿qué? De doctrina, de una didache. Esa palabra didache, una forma de didacheo, de enseñanza, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. O sea, por el conocimiento de la verdad y del depósito de la ley de Dios en nuestra mente, produce una libertad. ¿De qué? De lo que nos hace pecar. Entonces, si seguimos avanzando en el mismo Romanos, capítulo 7, verso 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, quiero que presten atención a esta palabra, mientras estábamos en la carne. O sea, ¿yo estoy leyendo bien o eso es lo que dice? Mientras estábamos, ahí está hablando en tiempo pasado, pretérito. Mientras estábamos en la carne, ¿qué significa? Ahí Pablo está hablando, estábamos en la carne, ¿qué? ¿Ya es un fantasma? ¿O sigue teniendo un cuerpo físico que tiene hambre y tiene sed? Por supuesto que tiene hambre y tiene sed. Pero aquí la palabra de Dios dice, cuando estábamos en la carne, tiempo pasado, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Lo que hicimos hace un momento, el dibujo de la atracción, luego insemina la seducción y eso engendra
el pecado. El pecado engendra y da luz la muerte. Entonces, estábamos diciendo que el problema está aquí arriba, en nuestra mente. Por eso dice que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a ir hasta el mismo capítulo 7, versículo, el famoso pasaje donde mucha gente interpreta mal las escrituras. Dice, voy a leerlo porque sería justo que lea esto, porque mucha gente que explica esto de esa manera. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, etc. Es un poquito, parece un trabalenguas esto, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea que cuando Pablo está diciendo que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, él no está diciendo que en ese momento es carnal. Lo que está diciendo Pablo es que el ser humano sin Dios es carnal. Porque mucha gente interpreta que cuando lee esto, que dice que si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya ves, Pablo decía que él era un pecador y que el pecado vivía en él. Entonces la palabra de Dios se contradice en capítulo 6:6, donde dice que el cuerpo, el pecado, sea destruido para no servir más al pecado. Se contradeciría la palabra. Y dice la palabra en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, dice. O sea que acá parece que Pablo está diciendo que él está pecando a cada rato. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es lo que entiende mucha gente. Y si hago lo que no quiero, o sea, en otras palabras, él está pecando por todos lados, aunque no quiera pecar. Eso es lo que interpretan algunos. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, pues yo no soy, es el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y ahí vamos empezando. Según el hombre interior. ¿Dónde está el hombre interior? Aquí. En el corazón, donde Dios puso su ley. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Ahí vamos entrando en el tema, que se revela contra la ley de mi mente. Dice que se deleita en la ley de Dios. Vamos a poner aquí la ley de Dios. Eso es lo que dice la palabra. La ley de Dios, Dios la puso y la escribió en nuestra mente. Eso es lo que dice la palabra. Entonces Pablo dice que yo me deleito en la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Se deleita, se agrada, piensa, se enfoca, persevera. ¿En qué? En lo que está en su mente. ¿Qué es lo que está en su mente? El Espíritu de Dios, la ley de Dios. Entonces, versículo, 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, y se hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando a los romanos. Para que entendamos mejor a Pablo, en el capítulo 7 tenemos que ir al capítulo 1. Dice, hablando Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe. Está hablando a los romanos.
entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es muy diferente cuando él se dirige, por ejemplo, a los efesios, a los santos que están en Éfeso, llamados a ser santos, a los santos y fieles en Cristo Jesús. La carta a los romanos está dirigida, como dice aquí, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ya ustedes saben lo que decía en el capítulo 1 es fuerte. El capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea que está hablando a los romanos, y aquí en el capítulo 7 dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, o sea, que eso es lo que dice aquí la Escritura. Con la mente, ¿qué hacemos? Ahí lo dice, sirvo a la ley de Dios. O sea que con la mente, vamos a decir, servir con la mente a Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Y qué pasa? Mas con la carne se sirve a la ley del pecado. O sea que no es que sea a la misma vez, no es que Pablo esté pecando. No, lo que él está diciendo que con la mente es que servimos a Dios, pero cuando las personas no están sirviendo a Dios con su mente, automáticamente ellos no tienen el Espíritu de Dios. Y pues están en pecado y están haciendo lo que desagrada a Dios. Y vamos a verlo nosotros mismos aquí en el mismo contexto. Por eso dice, así que yo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No significa que Pablo está haciendo las dos cosas simultáneamente, no a la misma vez. ¿Por qué? Porque él ya no está en la carne. Versículo 4, capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que estoy diciendo, que Pablo no estaba andando con la carne o conforme a la carne. Porque los que son de la carne piensan. ¿Con qué se piensa? Con la mente. ¿Qué es lo que hay en la mente? Pensamientos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, separación, lo que habíamos visto. Uno es atraído cuando de sus malos pensamientos, por eso el Señor dijo, del corazón salen los malos pensamientos, o los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios. ¿De dónde salen? Salen de los malos pensamientos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte, que al final lleva a la atracción, insemina la seducción, y eso da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Eso es lo que está diciendo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea que si la ley de Dios ha sido puesta en nuestra mente de los hijos de Dios, entonces la Biblia dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Que los deseos de la carne, lo que te atrae al pecado, no está junto con la ley de Dios, porque la ley de Dios en la mente de la persona no puede cohabitar juntos.
Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña por todos lados que debemos agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿De qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él iba a colocar su Espíritu en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, las palabras, la ley de Dios, las palabras mías son espíritu y son vida. Quiere decir que el Espíritu de Dios está en nuestra mente. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, pues está hablando del Espíritu Santo. Vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, por eso lo dije, no dice santo ahí, pero está hablando el Espíritu Santo. Voy a leerlo de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios habita, mora, ¿en dónde? En tu mente. ¿De dónde saco eso? El versículo 25 de Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y acá dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿En dónde? En la mente. Por eso que nosotros servimos a Dios con la mente. Con la mente servimos a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en nuestra mente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué significa eso? Que jamás y nunca va a poder vivir en victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque nunca va a poder tener victoria sobre el pecado, porque el Espíritu de Dios o la ley de Dios no está en su mente. Consecuentemente, lo que hay en la mente o en el corazón de un hombre o una mujer que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene la mente de Jesucristo, que no tiene la ley de Dios, no tiene las palabras de Dios que son espíritu y vida, lo que va a producir son malos pensamientos que van a llevar al adulterio, a la fornicación, a los robos, a los hurtos, a la maledicencia, a la envidia, al ojo maligno, a la insensatez y a todo lo que dijo, las 12 características ahí. Los 12 pecados están ahí, que abarca todo. Pero, dice la palabra de Dios en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros. ¡Wow! ¡Qué interesante! Primero dice que nosotros vivimos según el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es, o sea que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Ahí está. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. Pero si Cristo está en ustedes, o sea, wow, quiere decir que cuando la palabra de Dios que dice que Jesucristo está en nosotros, está diciendo que es el Espíritu de Jesucristo que está en nosotros. La palabra de Dios nos está enseñando que es el Espíritu de Dios. Cuando está en nuestra mente, para Dios lo que Él está diciendo es que Jesucristo está dentro por medio del Espíritu de Él. No hay otra forma de interpretarlo. No son tres personas. Él está bien claro.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él. Pero si Jesucristo, el Mesías, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Se dan cuenta? O sea que automáticamente, cuando el Espíritu de Jesucristo, cuando el Espíritu de Dios, cuando la ley de Dios está en nuestra mente, cuando llega a nuestra mente, este cuerpo está muerto. No puede actuar. No puede actuar. No puedes pecar. Eso es lo que está diciendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto en verdad a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Más abajo dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos que ser guiados. Ejemplo, este hombre, ¿se acuerdan aquí la tentación o la concupiscencia o lo que se cree? Entonces, cuando ve esto por medio de los sentidos, ya sea del oído, de los ojos, del olfato, qué sé yo, pues nuestros sentidos, dice la palabra de Dios, nuestros miembros ya no van a servir para servir al pecado, sino que nuestros miembros van a servir a la justicia, a Dios. ¿De qué manera? Que cuando nosotros nos relacionamos con el mundo exterior, con las personas, y vemos hacia afuera, nuestros ojos, que lo que tiene adentro de nuestra mente es luz, el Espíritu de Dios es luz. Entonces nuestros ojos están llenos de luz y lo que vamos a ver acá ya no es una tremenda tentación. No es algo que nos va a traer. Porque como dijo el Señor, la lámpara de nuestra alma, del cuerpo es el ojo. Y si nuestro cuerpo es bueno, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero si lo que hay dentro son tinieblas, o sea, ¿qué cosa es lo que hay en la mente de una persona que no tiene a Dios y que no tiene la mente de Dios y que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el Espíritu de Jesucristo dentro de su mente? Si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que es luz, Él dijo, yo soy la luz del mundo. En él, si no está la luz aquí, lo que va a haber es tinieblas. Entonces este ojo lo que va a tener aquí son tinieblas. Pero cuando el Espíritu de Dios está allí, va a haber una comunicación de percepción sensual, o sea, de los sentidos. Pero la comunicación que va a haber aquí entre nosotros y lo que vemos es una comunicación natural de ver, de sentir, de oír, de hablar. Pero lo que va a producir en nosotros no es una seducción, una atracción, una seducción que va a producir pecado. Y el pecado no es cuando... A ver, vamos a decirlo así. Dice la palabra de Dios, la concupiscencia da luz el pecado consumado da luz la muerte. El problema está que en un adulterio, en una fornicación o ver pornografía, cuando ya se realiza, ya se consumió el pecado. El pecado está en la mente, en lo que tú piensas. Porque cuando alguien está mirando a una mujer para codiciarla, ya pecó. O sea, cuando se acuesta con la mujer, ya eso produjo la muerte, la separación. El problema es detenerlo antes de que insemine a la seducción, porque la seducción lo que va a producir es el pecado. ¿Y el pecado es en dónde? El pecado es en la muerte, en la mente. Entonces, cuando estábamos en la carne, dice Pablo. Ahora, vamos a ver si avanzamos. No sé cuánto tiempo tengo ya aquí. Yo creo que me voy a concentrar en la solución.
Me voy a concentrar en la solución. Ahora, voy a leer versículos rápidos que ustedes lo pueden leer en su casa. Proverbios 23:7 dice, hablando del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Proverbios 23:7. O sea que de acuerdo al pensamiento que hay en el corazón del hombre, el pensamiento que hay en el corazón, así es el hombre. El Señor Jesucristo dijo muchas veces que Él no tenía necesidad que le digan lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Proverbios 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. La Biblia dice que el corazón piensa, Jeremías 18:12, y dijeron en Jeremías 18:12, es en vano, porque en pos de vuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. O sea, dice, haremos cada uno el pensamiento de nuestro corazón. Quiere decir que los pensamientos están dentro del corazón. ¿Dónde está el corazón? Aquí, en la mente. Porque en la mente están los pensamientos. Jeremías 23:20 dice, los pensamientos del corazón. Mateo 9:4 dice el Señor Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Él no dijo, ¿por qué piensan mal en vuestra mente? Ahí lo pueden leer, Mateo 9:4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Lo mismo se dice en Lucas 9:47, en Lucas 24:38, en Hechos 8:22. Voy a leer Hechos 8:22. Hechos 8:22 dice, arrepiéntete, eso se lo dijo el apóstol a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a un hombre llamado Simón, el mago, que había creído en el Señor Jesucristo y además se había bautizado. Y eso lo leímos la otra vez. O sea que es posible, a la gente que quiera buscarlo, en Juan 8 y en Hechos 8, ahí está la historia de los judíos que habían creído en Jesucristo y el Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo. Y acá Simón, el mago, que había creído y también se había bautizado y también le dijo que no tenía parte ni suerte en el reino de Dios, que estaba en tinieblas, y lo mandó el apóstol a arrepentirse. Y le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de ¿qué? De tu corazón. O sea que, ¿dónde están los pensamientos? En el corazón. ¿Dónde está o qué es el corazón? El corazón es la mente de la persona. ¿Dónde está la victoria? La victoria está en nuestra mente. Ahora, vamos a ver algo bien interesante. Lo que le dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la característica de los judíos que habían creído en el Señor Jesús? Y les dijo, pues unos versículos después, ¿qué les dijo el Señor a estos judíos que habían creído en Él? Hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre que dice hacer. Y a este pobre infeliz de Simón el mago, que había creído y se había bautizado, algo extra,
también era un hijo del diablo prácticamente, que estaba en tinieblas, no tenía parte en el reino de los cielos, y le dijo arrepiéntete. ¿Cuáles son las dos características, la misma característica, el factor común de estos judíos y de este hombre Simón? No sé si ya lo vieron. Que no sabían, no arrepentimiento. No había arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia o metanous. Metanou. A ver, lo voy a leer aquí, si lo escribí. Metanoia o metanoro. Metanoia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoia está compuesto de dos palabras, de dos raíces. Meta y noia, que viene de nous, mente, y meta significa cambio. Metanoia. Cuando la palabra de Dios dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro le dijo, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Arrepentíos cada uno, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados, o sea, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa palabra es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambiar tu mente. Entonces, yo alguna vez enseñé esto hace muchos años y la gente se escandalizó. Yo no lo entendía bien. Hasta hace poco que el Señor me da el entendimiento. Y lo he escuchado muchas veces decir a muchas personas, pastores, que enseñan y dicen, bueno, dicen la verdad. O sea, dice que metanoia significa cambiar de mente, cambiar de dirección. Si antes ibas para allá, ahora vas para allá. Eso lo hemos escuchado harto. Pero yo estaba igual, no lo entendía. Cuando la palabra de Dios dice arrepiéntete, sí, es verdad que dice cambia de mente, pero no es algo que tú vas a hacerlo por tu propia cuenta. Hay un paso inicial. Hay un paso inicial. La única manera de cambiar de mente, vamos a suponer que si este hombre tiene esa mente aquí, vamos a cambiarle un poco la figura de este hombre. Con la cabeza ya más. Ok. Si este hombre tiene la mente como la tiene, Dios está diciendo que pongas pensamientos diferentes aquí. No pienses cosas malas. Y lo que va a pasar es que van a estar como los judíos. Habían creído en él, pero eran unos hijos del diablo porque se querían matar. O como Simón. Se había bautizado y estaba pensando cositas así, según él, bonitas. Yo también quiero tener ese don, pero estaba en tinieblas. Lo que Dios está diciendo, yo no te estoy diciendo que hagas eso. Metanoia significa cambiar de mente. Para cambiar de mente, eso significa que esta ya no es tuya, sino que te ponen aquí otra, que es la mente de Cristo. Eso es la mente de Cristo. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice y yo lo creo. No lo entiendo a plenitud, no me importa. En el cielo lo voy a entender mejor, pero yo lo creo como un niño. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué necesito hacer para tener la mente de Cristo? Ese es otro cuento, otra historia. Quito la palabra cuento, porque no me gusta esa palabra. Suena más a fábula. Eso es otro punto importante. ¿Cómo hago para tener la mente de Cristo? Hay una forma. Hay una forma inicial, lo que la palabra de Dios dice, nacer de nuevo. Se le dijo al principal, a Nicodemo, un principal entre los judíos, un tremendo erudito, teólogo, pero que para poder entrar en el cielo, para poder tener la mente de Dios, tenía que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Que eso no lo puede hacer él. Simple como eso. Vamos a leerlo
capítulo 2 de Hechos. Famoso versículo que siempre lo enseño. ¿Qué dice? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, para nacer de nuevo, para salvarnos. Pedro les dijo, metanoia, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar cuando la persona se arrepiente, se bautiza y recibe el perdón? Recibiréis, ¿qué cosa? El Dorea, el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Como dijo en Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, si el Espíritu no mora en tu mente, entonces no eres de Él. Entonces, por eso es que el Espíritu de Dios, cuando entra, quita tu mente y pone la mente de Él. Por eso que Santiago dijo, el que mira atentamente en la perfecta ley, no la de Moisés, porque la de Moisés era una sombra. La perfecta ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La perfecta ley es la ley del amor. ¿Por qué? Porque cuando amamos no podemos pecar. Cuando amamos podemos quebrar el día sábado para comer y darle de comer las espigas de trigo a una gente que se está muriendo. Cuando es día que no se debe de trabajar, podemos rescatar a una persona y podemos hasta trabajar físicamente en ese día, porque lo estamos haciendo por amor. La ley perfecta es la ley del amor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento doy. Y estamos hablando de que Dios es el que está hablando, O sea, si alguno cree todavía que Jesús es... Sí, es cierto que es el Mesías, pero la gente no entiende lo que significa eso. Es el Hijo de Dios, el unigénito. La gente no entiende eso. Lo dicen, pero no lo entienden. Porque si lo entendieran, no pecarían. O sea que Dios mismo dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis los unos a los otros. Simple como eso. Guarda eso y guardaste la ley. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que la promesa de recibir el Espíritu de Dios dentro de nuestra mente, para que nuestra mente ya no sea la de nosotros, sino la mente del Señor, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Él dice que eso es una promesa que se la hizo a la casa de Israel, a la casa de Judá, después de aquellos días. ¿Para quiénes es eso? Para los que Dios llama. Para los que Dios llama. Si Dios te está llamando, estate atento. Entonces, hay un paso inicial para eso y está en Hechos capítulo 5, verso 32. Vamos a leerlo desde el versículo. Vamos a leer desde el versículo, Dios mío, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso tengo que subrayarlo de nuevo. Dice, para dar a Israel, la palabra dice, nosotros somos el verdadero Israel. ¿Dar qué cosa? Arrepentimiento y perdón
de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que estos judíos que habían creído no se habían arrepentido. Este Simón el mago había creído, se había bautizado, pero no se había arrepentido. Entonces, ¿cuál es la fórmula, por así decirlo, que Dios nos está dando? Nos está diciendo Dios que nos arrepintamos con obediencia. Ahí lo dice, que el Espíritu Santo es testigo también con ellos, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quiere decir que estos judíos que habían creído, ni hablar que se habían arrepentido y consecuentemente no tenían el Espíritu de Dios. Y este Simón, que había creído, se había bautizado, pero no se había arrepentido verdaderamente de corazón, consecuentemente el Espíritu de Dios no estaba en él, no había recibido el Espíritu de Dios. Entonces hay un punto inicial para todos aquellos que ya se han arrepentido de corazón. Una sola vez Dios te limpia, Dios te perdona y Dios deposita su ley, deposita su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, Jesucristo mismo, como dice la palabra, ya lo leímos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para ganar la victoria? Aquí puse unos cuantos ejemplos de las palabras, unas palabras que nos van a ayudar a vencer y tener la victoria todo el tiempo y cada vez. Todo el tiempo y cada vez. En Efesios 4:23. La palabra de Dios dice, ya ustedes saben, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, voy a leer el 22. Vamos a leer. Guay, ¿por qué no? Voy a leer Efesios 4 del 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su... Que andan en la vanidad. Parece ya el... Andan en la vanidad de su mente. Teniendo, ¿qué cosa? El entendimiento entenebrecido, o sea, con tinieblas aquí. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran la verdad, no tienen el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que dijo el Señor Jesús, y conocerás la verdad. Se lo dijo a los judíos de Juan capítulo 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Estaba hablando de la esclavitud del pecado. Entonces dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ahí viene el problema, ahí viene la diferencia entre los judíos que habían creído, Simón el ciego que había creído y se había bautizado, y la diferencia de los otros hijos de Dios que sí se arrepintieron y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos se arrepintieron de corazón. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente de Dios, la mente de Cristo está aquí. Y cuando Cristo está aquí, Él es el que nos enseña. Eso es lo que dice aquí. Mas vosotros no habéis aprendido así de Jesucristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. O sea, el mismísimo Señor Jesucristo está aquí por medio de su Espíritu. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está
en Jesús. O sea que, ¿quién viene a vivir aquí? Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que, ¿qué hay que hacer acá? Hay que renovarse. Renovarse en la mente. ¿Qué significa esto? Que empieza a pensar lo que no pensabas antes. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. El que mira atentamente en la ley de la libertad, en la ley perfecta, en la palabra de Dios. Hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Luego, con la mente sirvo a la ley de Dios, dice, y eso lo vimos en Romanos 8. Colosenses 1:21 dice que antes nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos en nuestra mente. Enemigos en nuestra mente. Voy a ir terminando. En Efesios 2 dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces tenemos que, otra herramienta es que tenemos que armarnos. Tenemos que armarnos. ¿Qué significa armarnos? Y esto tiene que ver con una palabra del griego que significa cuando un soldado se pone la coraza, el manto, se ajusta bien los cinturones, el calzado, el casco. Es como que armarse. Tenemos que armarnos, como dice la palabra, tenemos que armarnos de pensamientos. Primera de Pedro 4:1 es lo que dice, armaos del mismo pensamiento. Tenemos que renovarnos. Segunda de Corintios 10:5, el famoso versículo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, derribando argumentos, altiveces, imaginaciones que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, llevando preso, llevando esclavo, ¿qué cosa? Los pensamientos. O sea que tenemos que cautivar, llevar presos, esclavizar los pensamientos. Ahora, esa palabra es aichamalotizo, cautivar. Tenemos que renovarnos, puse aquí, renovarnos. Sí, renovarse. Es la palabra 365, ananeo, que hay que hacerlo nuevo, un razonamiento santificado. La victoria está sobre nuestra mente. Voy a tratar de cerrar en un minuto todo esto. El primer paso es arrepentirse de corazón. Y cuando es genuina, la fe y el arrepentimiento van juntos, el Señor te perdona y luego deposita en una vasija limpia, perdonada y lavada con la sangre de Jesucristo
deposita el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que a la misma vez es la ley que Él prometió que iba a ponerla en nuestra mente y la iba a escribir allí, y que estando allí, entonces nosotros íbamos a actuar en base a la ley del amor, en base a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Íbamos a caminar en sus caminos y nadie iba a decir, conoce al Señor, por acá está, sino que todos me conocerán. ¿Por qué? Porque Él iba a perdonar todos nuestros pecados. O sea, Él iba a morar en una vasija que estaba limpia. ¿Por qué? Porque primero había que perdonar, limpiar. Entonces Él no puede morar donde hay pecado y está sucio. Primero es lo primero. ¿Qué cosa es? Limpiar la casa y que el odre sea nuevo. ¿Para qué? Para que el vino nuevo entre. ¿En dónde? En la mente. Entonces, para concluir, la victoria sobre el pecado se gana en la mente. El campo de la batalla es la mente. La mente en realidad es nuestro corazón. Este es nuestro corazón, porque en el corazón están los pensamientos. El Señor Jesús dijo, conociendo los pensamientos de Hijo, lo que hay en vuestro corazón. Es aquí donde se gana la victoria, es aquí donde está el Espíritu de Dios, es aquí donde tenemos que atacar el paso número 1, que es la atracción. Aquí es donde tiene que acabar todo. Aquí tiene que acabar todo. No hay tiempo para que esta atracción insemine una seducción. Cuando la atracción insemina la seducción, ya es demasiado tarde, porque eso ya tiene una semilla que va a dar fruto un pecado. O sea que ¿dónde acaba todo? Aquí. Tú estás caminando, ves a una mujer en el supermercado, hablando de hombre, y si es una mujer, bueno, si estás ahí y ves una tremenda televisión linda con internet, ¿no? Porque a una mujer le gusta ver pornografía. Entonces, lo que sea, una linda televisión con internet gratis y nadie te ve. O un hombre que va al supermercado y ve, pues, de reojo, ve una mujer hermosísima y con las sandalias y con las uñas bien pintadas y todo, y te da ganas de mirarle pues, cómo se pintó las uñas. Ya ese razonamiento te atrajo eso. Estás viendo esas uñas pintadas. Se ven bien así de lejos, pero ahí corto eso. Porque eso fue lo que me atrajo. Unas uñas pintadas. ¿Dónde termina la historia de ahí? Ahí. Sean bendecidos con esta enseñanza.